aflicción, sino solo dice la Biblia: erguíos y levantad vuestra cabeza cuando vuestro Redentor se acerque. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy quisiera que me acompañara a hacer una oración, hermanos, para que pongamos en las manos del Señor este tiempo y que usted hoy pueda recibir esa leche espiritual de la palabra del Señor y que pues quede grabada, quede impregnada en nuestros corazones. ¿Me ayuda a orar? Padre amado, bendito, te damos gracias, Señor, por la bendición que hoy nos permites el poder reunirnos en tu casa, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, de tu pueblo que hoy se ha convocado a asamblea, que tal vez a algunos, Señor, se le presentaron un montón de inconvenientes, Padre, pero hoy tú los trajiste con mano poderosa, Señor, porque tu diestra siempre nos sostiene, Señor, y gracias por esa enorme bendición. Hoy, Padre, quiero que tú nos hables, que tú nos instas, Señor, que tú nos corrijas, amado bendito, que tú nos llenes de tu palabra, Señor, esa palabra, Padre bendito, que no regresa vacía, esa palabra, Señor, que viene a alimentar nuestro espíritu, Señor, la recibimos en el nombre de Jesús, porque de ahí, Señor, es donde ha cobrado vida nuestro espíritu, Señor, por el oír tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hoy, hermanos, le quiero hablar acerca de este tema. Como se los he estado comentando, los días miércoles queremos agarrar mucho el tema doctrinal, ya que es bien importante. Y si usted logra ver ese vasito ahí, ¿qué se le antoja a usted ahí? Ahí unos cornflakes, ¿unas qué? Un par de galletas. La hermana, yo apenas solo leche con café, dije, y la hermana se fue más allá. A los que les gusta la leche y a los que ya no nos gusta, bueno, sí nos gusta, ¿verdad? Pero los que ya no tomamos mucho y que en algún momento lo hicimos, quiero hablarle hoy lo que la Biblia nos habla acerca de la leche espiritual. Y creo que todos los que estamos acá de alguna forma pasamos, hermanos, de estar en el vientre, pasamos en nuestra etapa de nuestra niñez y de nuestra juventud. Y de alguna forma siempre, hermanos, lo primero que el bebé hace, hermanos, es tomar lechita, amén, lechita de la mamá, y después ya pasa, hermanos, a otra etapa, y usted va viendo que ya después ya el niño, dicen los médicos que es recomendable que el pecho solo se le dé a más tardar 1 año, pero hay niños que ya tienen 5 años y todavía están prendidos ahí en el pecho de la mamá. Espero que niños ya de 5 ya no estén haciendo eso. Entonces, hoy le quiero hablar, hermanos, acerca de la leche espiritual. Y quiero decirle, hermanos, que la leche espiritual en la palabra está siempre, hermanos, es una figura de la doctrina y de la enseñanza del Señor. Cuando usted ve leche espiritual, hermanos, definitivamente nos habla de la palabra del Señor, pero nos habla acerca de la doctrina y de las enseñanzas del Señor a nuestras vidas. Y mire, en este tiempo, hermanos, yo quiero decirle, yo creo que todos los que estamos acá, pues si yo le preguntara cuánto tiempo tenemos de caminar en el Evangelio, pues unos me pueden decir, hermanos, ya 10 años, 15 años, 20 años, pero a través de ese tiempo, hermanos, yo le quiero hacer una pregunta y no me la voy a contestar, solo pregúntese usted. Le quiero decir, hermanos, ¿quién le estuvo dando una leche espiritual doctrinal? Y es que usted sabe, hermanos, y las mamás, ¿cuántas mamás hay acá? Madrecitas. Usted sabe lo importante que es la leche para los hijos. Y si el niño no se alimenta, hermanos, de alguna forma tiene problemas en la salud. Y es que nosotros como hijos de Dios, cuando nacemos, hermanos, en lo espiritual, de alguna forma tenemos que tomar la leche espiritual. Si no, hermanos, realmente vamos a tener complicaciones. Ahora yo entiendo, hermanos, y veo esto. No quiero hablar mal, hermanos, porque no es ese mi propósito, pero cuando en una iglesia no hay doctrina, no hay enseñanza, hermanos, hay problemas en el cristiano, en la vida del Hijo de Dios cuando va comenzando. Por eso, como le digo, ya entiendo ahora por qué cuando nosotros iniciamos, y muchas veces, yo no sé si le pasaba, pero a mí me ocurrió de que quería caminar y a veces no podía, ¿verdad? Porque me sentía, hermanos, que no podía, que el evangelio era duro. Pero ¿por qué, hermanos? Porque yo ahora que veo la palabra, pienso, hermanos, que no me dieron una leche espiritual, una doctrina, una enseñanza para que yo me fortaleciera. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que realmente nosotros busquemos la leche espiritual, que es la palabra, o sea, la doctrina o la enseñanza. Y para eso yo quiero tomar un pasaje en la Biblia, hermanos, de eso me quiero tomar hoy.
Y usted sabe que la palabra del Señor nos dice de que pues no todo el tiempo debemos de tomar leche, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos tenemos que cambiar a una comida blanda. Y es que cuando iniciamos de alguna forma sí necesitamos esa leche espiritual, pero conforme vamos caminando en este evangelio bendito, hermanos, necesitamos en el nombre de Jesús cambiar una dieta. Yo le quiero hablar, hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la doctrina y acerca de la enseñanza, que es bien importante. Ahora le quiero hacer una pregunta, y hoy, hermanos, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, lo puede hacer con toda confianza, no va a tener ninguna pena, porque para eso estamos, ¿verdad? Para poder aprender todos. Y mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Deseen, dice la Biblia, como que dice, como niños recién nacidos, que dice la leche. Pero ¿qué dice aquí en esta versión que yo tengo acá? Dice la leche pura. En otras versiones dice la leche no adulterada. Y es que, hermanos, si la leche viene adulterada, hermanos, o viene cambiada, hermanos, va a tener problemas el niño, el ser humano. Y el apóstol Pablo dice que debemos de tener, hermanos, una leche pura. Y aquí me quiero detener mucho, hermanos, porque en este tiempo es un tiempo bien delicado, hermanos, porque en algún momento se están manipulando las enseñanzas, se están manipulando las doctrinas, y es donde nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que ir a la palabra del Señor. Dicen los científicos, hermanos, que las leches que venden, las leches de bote y todas las leches que están en el mercado, hermanos, casi que el 80% de las leches son agua, y el otro 20% pues son los químicos con el que se compone estos lácteos. Entonces a mí me llama la atención, porque si es el 80% de agua, eso me viene a mí, hermanos, que definitivamente en la leche espiritual tiene que ser un 100% la palabra del Señor, porque si se le quita o si se le resta, hermanos, ahí, hermanos, tenemos que tener cuidado, y tiene que ser la palabra. Por eso yo le animo, hermanos, que usted y yo vayamos a la palabra, porque este tiempo es un tiempo de engaño, y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces dice la palabra del Señor: deseen como niños recién nacidos. Y es bien importante eso, porque el niño cuando nace, ¿qué es lo que quiere, hermanos? Comer. Hay un dicho que yo platicaba con un compañero de trabajo, porque él siempre él agarra su hora de refacción a las 10 en punto. No se pasa a las 10 en punto. Y hora de almuerzo igual a las 12 en punto. Y cuando uno iba, hermanos, era el primero que ya estaba calentando su comida, que ya estaba refaccionando. Yo lo molestaba. ¿Y sabe qué es lo que me dice? Mira, me dijo, a mí primero me enseñaron a comer, me dijo, y después a trabajar. Es algo lógico, que vemos. Pero, hermanos, viene a esto porque de alguna forma el niño lo que primero quiere es comer, ¿verdad? Entonces dice la palabra: deseen como niños recién nacidos la leche pura, perdón, de la palabra. Mire, hermanos, para que en ella crezcan. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, en una iglesia, cuando no hay doctrina, hermanos, cuando no hay enseñanza, hay un peligro, hermanos, que no podamos crecer para salvación. Ahora es la pregunta que hacemos: ¿será que la doctrina y la enseñanza, hermanos, nos van a salvar? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice hermana Clarita? Usted que está por acá. ¿Cree usted que la enseñanza y la doctrina nos van a salvar? ¿En ella vamos a encontrar la salvación? Si el Señor dice, ¿verdad?, que por gracia somos salvos. Estamos hablando de la salvación, de la vida eterna, de la no condenación. Pero aquí me llama la atención porque dice, para que por ella crezcan para salvación. Estamos hablando que es leche, hermanos, que es doctrina o es enseñanza, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas pueden ser aplicables. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿será que el no tener doctrina o enseñanza podamos alcanzar esa salvación? Hacer. Amén. Steven, levantaste la mano. Allá, Dani. ¿Qué opinas, Dani?
de esto. ¿Sí? No salva. ¿Por qué no salva? Amén. Ahí vas. Ahí está. ¿Qué? Sí, que dice la hermana anciana de doctrina. Sí, perdón hermano, no lo hago con una intención de poder hacer ese tipo, sino para que pues, los hermanos que ya tienen experiencia pues nos puedan ayudar ahí para poder y que esto sea más enriquecedor, hermano. Si usted tiene una aportación, pues va a ser bienvenida. Amén. Sí, la verdad que son bastantes aportaciones bien enriquecedoras. Solo quiero definir, yo creo que esto no, ya lo sabe usted, hermanos, pero no está de más decir qué es doctrina y qué son las enseñanzas de la doctrina. Es, por ejemplo, el que usted sepa, ¿verdad? En este caso nosotros estamos bajo una cobertura apostólica que es el Ministerio Sebenecer. Y pues queremos explicar en algún momento, ¿verdad? Porque es que se usa velo, ¿verdad? Porque todo tiene una explicación, ¿verdad? No es solo de, porque ahí vi a la hermana que se lo puso y la otra hermana, no, tiene que ser un rema del Señor para poder hacerlo. Otro tema de doctrina, ¿cuál pudiera ser? El que pudiéramos, el arrepentimiento, pero veamos algo más físico en la iglesia. Por ejemplo, la danza, hermanos. ¿Será que la danza es bíblica? ¿Qué nos habla la palabra de la danza? Esos son enseñanzas, es doctrina. El tema del diezmo, la ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué diezmamos? ¿Qué manda? La cobertura, hermanos. Esas son enseñanzas, son doctrinas. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Todo eso, hermanos, es lo que encierra, hermanos, lo que es la enseñanza y la doctrina. Entonces, todas esas enseñanzas, hermanos, esa doctrina es lo que dice la Biblia, ¿verdad? De que debemos de buscar, que por supuesto tiene que ir basada la palabra del Señor para que sea una leche pura, no adulterada. Y ellas nos van a ayudar, hermanos, para crecer para salvación. Solo quiero definir esta parte de las aportaciones de los hermanos. Entonces, lo que decía Dani, ¿verdad? O sea, nosotros no somos salvos por la doctrina, pero ellas nos van a ayudar para alcanzar, hermanos, los galardones y para que nosotros no podamos apostatar, no podemos regresar la salvación. Entonces, a eso nos va a ayudar, hermanos, la doctrina para nosotros poder alcanzar esa estatura. Entonces, yo continúo acá. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. Mire, aquí me sorprende, hermanos, porque usted conocía a Pedrito. ¿Sabe quién era el hermano Pedrito? Hermano Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, era un hombre muy rudo, ¿verdad? Dice la Biblia que le cortó a aquel sumo sacerdote. ¿Qué le cortó? La oreja le cortó. Era un hombre, hermanos, de un temperamento fuerte. Cuando nosotros vamos ahí, vemos que
Pedro apostató. ¿Qué es apostatar, hermanos? Es regresar, hermanos, es devolver, hermanos, la fe, es regresar. ¿Y por qué decimos nosotros que Pedro apostató? Porque usted sabe que Pedro negó a Cristo. Pedro estaba con Cristo, hermanos. Pedro había tenido revelaciones cuando le dice, ¿quiénes dicen los hijos del hombre que soy yo? Y Pedro contestó, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Puchica, y Pedro cuando le dijeron, pues Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, va Pedro haber dicho, hermanos, pues es que revelación la mía, ¿va? Y lo felicitó, pero sin saber que ese Pedro que estaba ahí, hermanos, tan cerca de él, era alguien que le iba a negar, a negar. Entonces, pero, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque Pedro, cuando apostató, regresó, hermanos. Después vemos la vida de Pedro, una vida transformada. Usted ya leyó cuando dice que Pedro, hermanos, después de haberlo negado, se puso a llorar amargamente, se arrepintió. Ahí alcanzó, hermanos, de alguna forma, hermanos, nosotros lo que llamamos la apostasía irreversible, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Digo esto, hermanos, ¿por qué? Porque la palabra del Señor nos dice acá en Hechos capítulo 2, verso 42. Que Pedro, hermanos, en este pasaje, Pedro le predicó a 3,000 personas. 3,000 personas le predicó Pedro. Y me llama la atención porque cuando Pedro predica y les da el mensaje de salvación, dice la Biblia que todos ellos creyeron al evangelio y fueron bautizados, hermanos. Pero mire qué actitudes tuvieron después que recibieron la salvación. Dice, y perseveraban. Mire, aquí hay 4 elementos que ellos perseveraban en la doctrina. ¿Cuáles eran estos elementos? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, primero, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y estaba acá esto, hermanos, el de la doctrina. Mire, 3 elementos con los cuales ellos, hermanos, perseveraban. ¿Cuáles eran? La doctrina, la comunión con unos con otros y el compartimiento del pan y las oraciones. Entonces, en esa doctrina que dice la palabra de Dios, que ellos perseveraban en Hechos capítulo 2, hermanos, es lo que ellos mantenían, hermanos, sirviéndole al Señor y aprendiendo. Pero también dice la palabra del Señor que también en la comunión unos con otros y en el compartimiento del pan. Este compartimiento del pan, hermanos, no es que se dedicaban a comer lo literal, sino es la Santa Cena. Esto es una figura de la Santa Cena que ellos compartían. Y también me llama la atención porque también dice que oraban al Señor, estos 4 elementos. Entonces, en este tiempo, hermanos, la iglesia de Hechos, que es una figura de en este tiempo, porque usted sabe que cuando vino el avivamiento a la iglesia es cuando Cristo asciende, hermanos, se va y ahí cae la promesa del Espíritu Santo. Desde ahí empiezan todos los hechos de la iglesia. Y en este tiempo, hermanos, se tiene que mover, hermanos, esos milagros que ocurrieron ahí cuando vino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor les dio poder. El Espíritu Santo vino y les dio poder. Y empezaron todos, hermanos, dice la Biblia, a hablar en lenguas. Pero me llama la atención entonces que ellos, hermanos, perseveraban ¿en qué? En la doctrina. Entonces yo le quiero hacer esto, hermanos, y sí le quiero invitar, hermanos, para que usted y yo tomemos la doctrina. La doctrina, hermanos, de Cristo, no de un ministerio, ¿verdad? Sino de Cristo, que sea basado a la palabra del Señor. Y eso es lo que estamos tratando, hermanos, de hacer para que usted tenga la doctrina, que usted aprenda más y sigamos creciendo para salvación. Si hay alguien, hermanos, que le interesa, hermanos, queremos acelerar esto porque es bien importante el que usted pueda recibir la doctrina. Y la doctrina nosotros la tenemos digital, se la pudiéramos mandar si usted está interesado, ¿verdad? Tenemos la doctrina usted para que pueda ir, hermanos, y aprender todos estos temas. Y si no, pues no le gusta mucho lo digital, pues se lo podemos imprimir y le podemos ahí preparar un folleto para que usted pueda estar, hermanos, aprendiendo cada día más. Entonces, sigo acá, dice la palabra entonces que ellos perseveran, ¿en dónde? En la doctrina del Señor. Entonces, bien importante, hermanos, que nosotros perseveremos. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Ten cuidado, aquí le habla el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado, le dice, de ti mismo. Mire, es bien importante eso. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza que él iba a dar.
persevera en estas cosas, porque haciéndolo, mire hermanos, me llama la atención, dice, porque haciéndolo asegurarás la salvación, mire, tanto para ti mismo como para que los que te escuchan. Eso es bien delicado, hermanos. Miren lo que dice, lo que le dice el Señor al apóstol Pablo. Ten cuidado de la enseñanza que tú mismo estás dando, en otras palabras, y persevera en estas cosas. ¿En cuál? En cuidar lo que está hablando, hermanos, porque es bien peligroso eso. Por eso no nos podemos, hermanos, parar acá en este lugar a hablar filosofías, hermanos, sino tenemos que hablar la palabra del Señor, la palabra revelada. Y yo espero, hermanos, que usted, hermanos, que lo que aprenda acá se lo lleve, hermanos, y estudie en su casa y vaya, como dice el apóstol, aquí le damos la harina, usted se la lleva, la hace en su casa y hace pan con ella. Hablando de una figura, hermanos, que tenemos que ir a estudiar la palabra del Señor. Yo creo que el pastor, nuestro pastor nos hablaba la otra vez de que ahí hay unos dispositivos en las iPad, de que ahí, hermanos, le sale a él cuánto tiempo pasa, hermanos, en ello leyendo la palabra del Señor, y pues bastante tiempo. Ahora ya le digo, ¿cuánto tiempo dedicamos usted y yo, hermanos, en la palabra del Señor, la que nos alimenta, hermanos? De veras, si encontráramos, hermanos, ese anhelo, como dice lo que leímos, 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, que debemos desear la leche espiritual, hermanos, encontramos una abundancia, hermanos, una abundancia en la palabra del Señor. Entonces acá el Señor le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndola asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces es un momento bien delicado, hermanos, el que tenemos que vivir en este tiempo. Yo quiero ir rápidamente en estos pasajes, miren, hermanos, hablándole un poquito de que hay diferentes doctrinas que se están dando en este tiempo y debemos de tener cuidado. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, verso 9, en la versión PDT. De nada les sirven, dice, que me adoren, porque todo lo que enseñan, mire, son normas. En otra palabra dice que son preceptos, o sea, son ideas humanas, hermanos. Eso es bien delicado lo que se está dando en este tiempo. Por favor, quiero que ustedes, hermanos, me logren captar de que no estoy hablando mal de ninguna otra iglesia, sino que estamos hablando mal, hermanos, de las enseñanzas que el enemigo está tratando de adulterar la leche espiritual, hermanos. Debemos de tener cuidado porque es un momento de engaño. Entonces dice la Biblia, ¿a quiénes les está hablando acá? A los fariseos, hermanos, a los fariseos les está hablando. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo, pero estaban enseñando normas de hombre. Por eso el Señor les dice y nos dice, no hagan lo que ellos, que dice, les digan, amén, sino que puedan ustedes hacer. No, ¿cómo es ese pasaje? ¿Alguien me ayuda ahí? Yo creo que me estoy ahí cruzando. No hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen, sino lo que ellos dicen, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dando a entender, hermanos, que ellos estaban agarrando doctrinas de hombres, preceptos, dice la palabra, y eso es bien delicado, hermanos. ¿Qué es lo que nos están dando? ¿Qué leche nos están dando? Para que podamos entender en este punto. Entonces hay doctrinas de hombres, hermanos, que nos están dando, hermanos, en este tiempo, y debemos de tener mucho cuidado. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 14. Entonces ya no seremos, que dice, inmaduros como los niños. Tenemos que evolucionar, hermanos. Tenemos que evolucionar. Ya no tenemos que ser niños. Tenemos que ir hacia una madurez espiritual. Pero tenemos que buscar la leche. La leche, dice, no seremos, mire lo que dice. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Cuántos niños inmaduros hay acá? Nuestros niños de acá son tremendos. Son niños, ya son maduros en la fe. No seremos, porque ¿cuál es la actitud del niño inmaduro? No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados, por cualquier corriente nueva, dice esta versión, de enseñanzas, o sea, de doctrinas. No nos dejaremos de llevar por personas. Mire, hermanos, es que esto es bien tremendo. No nos dejaremos llevar por personas que intentan, que dice, engañarnos con mentiras tan hábiles, que parezcan verdad.
Entonces, en este tiempo, hermanos, hay vientos o corrientes, dice esta versión, corrientes de doctrina. Entonces vimos la anterior, que eran doctrinas de hombres, preceptos de hombres. En esta palabra dice que son doctrinas, hermanos, corrientes de doctrinas. Y vaya si no, hermanos. Usted sabe que bajo la cobertura en la cual nosotros estamos, que es el pastor y evangelista José Vázquez, que realmente, hermanos, se realiza mucho evangelismo. Nos hemos topado con mucha gente en la calle, hermanos, con doctrinas, hermanos, que han sido enseñadas y nosotros le decimos, mire, pero es que así me lo enseñaron en mi iglesia. No, no es eso. Dígame, ¿dónde está en la palabra del Señor esto? Y cuando es eso, hermanos, son doctrinas, hermanos, corrientes doctrinas que se están dando en este tiempo. ¿Y cuál es la intención de eso, hermanos? Dice la Biblia que son hábiles, hermanos, para engañarnos. Dice, y son, mire, y son tan hábiles, dice la Biblia, que parecen a la verdad. Entonces, ese, hermanos, se lo van a poner tan recto, hermanos, tan bien, hermanos, pero de alguna forma va a ser, hermanos, o están tratando de engañarnos. Mire lo que dice Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice acá en esta palabra, mire, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, en estos tiempos en los que estamos, algunos, dice, apostatarán de la fe. Mire, o escuche, escuchando, dice, a espíritus engañadores. Otra vez dice espíritus engañadores. ¿Para qué? Y a doctrinas. Mire, hermanos, qué tremendo eso. A doctrinas de demonios, hermanos. Aquí ya va una tercera doctrina. Está la doctrina de hombres, vientos de doctrina. Y aquí, hermanos, eso es bien tremendo. Doctrinas de demonios en este tiempo. Ayer creo que platicamos con nuestra hermana Ingrid, ahí, ¿verdad? De algunas cosas, hermanos, y en este tiempo el pueblo, hermanos, de alguna forma está tomando otras doctrinas, otras enseñanzas. Y yo, en el nombre de Jesús, hermano, le vengo a alertar que debemos de tener cuidado en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la palabra, hermanos, a la palabra del Señor. Y usted con toda libertad puede decir, hermano, ¿por qué es esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Y esto qué tiene que ver con eso? Tiene toda la libertad, hermanos. Y lo que tenemos que hacer aquí no es entrar, hermanos, en conflicto ni controversia, sino irnos a la palabra, a ese libro bendito que usted tiene ahí, hermanos. ¿Para qué? Porque ella es la que nos va a guiar, dice la Biblia, a toda verdad. Entonces, en este tiempo viene mucha apostasía, que lo que quiere, hermanos, es engañar, y vienen, hermanos, mire, doctrinas de demonios. Hermanos, ¿qué puede traer una doctrina de demonios, hermanos? O sea, es tremendo esto. ¿Qué puede traer una doctrina de demonios? Y aquí hay bastante que hablar, hermanos, pero por factor tiempo yo no lo quiero hacer, sino que usted pueda ir un poquito más allá. Mire esta otra doctrina, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 3. Como te rogué, dice, al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Mire, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran, mire, hermanos, doctrinas extrañas. Mire, hermanos, si empezáramos a hablar un poquito más de qué son esas doctrinas, como le digo, nos llevaríamos mucho tiempo. Yo lo que quiero es que usted se lleve eso. ¿Cuáles pueden ser esas doctrinas extrañas? Yo quisiera, hermanos, ahí darles algunos ejemplos, pero a veces me da un poquito de como temor, ¿verdad? Porque usted sabe que transmitimos y a veces es bien delicado un poquito eso. Pero, hermanos, ¿qué pudiéramos ver nosotros con doctrinas extrañas de las que se puedan estar dando? Dani, que no estás al aire, ¿qué pudiera ser una doctrina extraña en este tiempo? Sí, yo vi, no voy a decir nombres, por supuesto, hermanos, pero vi una iglesia una vez que pusieron el altar y habían luces, humo aquí atrás, hermanos. Y era una actividad de jóvenes. Y el objetivo de eso, hermanos, es que atraer a los jóvenes para que vinieran, hermanos, y se sintieran bien. Y que
que sintieran, no vieran tanto el mundo, lo que ofrece el mundo allá, sino que fuera casi igual, solo que diferente, decían ellos. Y pusieron ahí, hermanos, las luces, aquí humo y todo. Entonces nosotros vemos, ¿y eso dónde está en la palabra del Señor? Si dice la Biblia que los hijos de Aarón, hermanos, presentaron fuego extraño, lo que veíamos la otra vez, presentaron fuego extraño. ¿Dónde? Porque usted sabe, hermanos, que esto es la casa del Señor. Amén. Esto es la casa del Señor. Y todo lo que está acá, incluso los hermanos, por eso los hermanos de alabanza, hemos hablado muchísimo de eso, hermanos, que aquí se ministra la presencia del Señor. Aquí se ministra la presencia del Señor, nos tenemos que ministrar los hermanos servidores, todos de alguna forma tenemos que presentarnos al Señor. ¿Por qué? Porque pasamos a ser utensilios de la casa del Señor y por ende tenemos que estar consagrados al Señor. Entonces, en otras, hermanos, en otras doctrinas se ve todo esto, hermanos. Como también una vez vi, hermanos, y como le digo, espero al Señor que usted no me lo vaya a tomar en la carne, hermanos, sino lo vea espiritual. Pero una vez, lo hemos platicado, una actividad, cena de vaqueros. ¿Qué dice usted si el viernes venimos de vaqueros todos? Con botas ahí, la hermana con su chumpa negra ahí y todo. Hermanos, yo me quedaba sorprendido y las hermanas con sombrero iban ahí. Imagínense a mi esposa con sombrero ahí, botas y todo, Dios santo. Hermanos, digo yo, ¿dónde está eso en la palabra del Señor? Como dijo aquel personaje, que alguien me explique. ¿Dónde está eso, hermanos? O sea, es un tiempo peligroso, hermanos. Tiempo peligroso. Que a veces muchos jóvenes, hermanos de nuestra iglesia, no logran entender eso, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no nos parecemos a tal ellos? No, hermanos, definitivamente tiene un orden en la casa del Señor. Todo tiene un orden y nos tenemos que regir a ellos. Entonces, hay doctrinas de enseñanzas, hermanos, que realmente están viendo ahí. No sé si alguien tiene alguna duda, hermanos, o algún comentario, algo que pudiera agregar a esto. Sí, sí. Amén. Porque ahí la escritura dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Me llama mucho la atención porque la instrucción viene a ser figura de una predicación, ¿va? Que sea que la Biblia dice esto, lo otro, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que Dios... de conocimiento, de la revelación que Dios nos ha dado, de la explicación de la palabra. Amén. Sí, gracias ahí por tu aportación. Yo creo que definitivamente es bien directo eso, hermanos. O sea, eso es lo que nosotros queremos en este tiempo y tomarnos el tiempo, hermanos, que usted pueda escuchar esa enseñanza, hermanos. ¿Por qué? Porque ellas nos van a ayudar a qué? Para crecer, dice la Biblia, como dice, en salvación. Mire lo que dice, quiero leer este último capítulo en Apocalipsis capítulo 2, verso 15. Y también tienes a los, mire, también esto le está hablando a las iglesias, hermanos, de Apocalipsis, a las 7 iglesias le está hablando. Mire a una de estas iglesias que le dice, y tienes también a los que retienen, dice esta versión, la doctrina. ¿De quién? De los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor, hermanos. O sea, hay doctrinas que se están dando en mucha iglesia, hermanos, que el Señor aborrece. Y una de ellas es la doctrina de los nicolaitas. Aquí hubiéramos o podemos opinar mucho de los nicolaitas, solo yo le quiero mencionar quiénes eran ellos, hermanos. Dice entre mucha información, los nicolaitas eran aquellos hermanos que querían robar siempre las jerarquías. O sea, hermanos, querían, hermanos, tomar ellos la autoridad. Otras de las versiones, hermanos, dice que ellos, hermanos, daban mucho en la enseñanza del ocultismo. Entonces, estas doctrinas, hermanos, se dan mucho. Y yo quiero ver eso un poquito, hermanos, porque hay doctrinas, hay iglesias donde a todo le llaman brujería.
No he escuchado eso. Es que, hermano, mire, me duele aquí, dice, tengo acá, ahí tiene un animal, tiene una serpiente, y es un cálculo que tiene, hermanos, que no está dejando dormir. Hermanos, usted sabe que las tinieblas, si lo hemos hablado, existe, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero tenemos que tener mucho discernimiento, hermanos, y mucha sabiduría para poder detectar qué es lo que está pasando en el Hijo de Dios. Pero no a todo le podemos llamar, hermanos, que es demonio, todo es demonio, hermanos, porque muchas veces no es así, ¿verdad? Entonces, una de las características de estos nicolaitas es de que ellos, hermanos, trabajan de esa forma. Entonces, debemos de tener cuidado. Yo he platicado mucho porque hace mucho tiempo una hermana se le dio cáncer, hermanos, en la matriz, y ella no escuchó la voz del pastor, hermanos, y se fue y escuchó otras voces, y otras hermanas de otra iglesia, de otra doctrina, le decían que ella tenía brujería. Y el pastor le dice, mire, hermana, oremos al Señor, pidámosle al Señor y después busquemos a los médicos, porque ese es el proceso, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfermamos, hermanos, lo primero que tenemos que poner ¿a quién? A Dios en primer lugar, orar antes de tomar un medicamento, antes que usted tome una pastilla, tenemos que orar al Señor, porque al final es el Señor el que hace la obra por medio de ese medicamento. Y la hermana no quiso escuchar la voz del pastor, hermano, sino le creyó más a estas hermanas que estaban en esta doctrina. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? La hermana falleció, porque no se fue, no buscó a los médicos, ¿verdad? No fue y falleció, hermanos. Entonces, bien delicado esto, hermanos. Tengamos mucho cuidado a quién usted le presta oído, porque nos pueden estar enseñando doctrinas de nicolaitas, doctrinas de demonios que hemos escuchado. Entonces, yo lo quisiera dejar ahí, hermanos, porque por el factor tiempo, pero es bien importante esto, hermanos, como lo dice acá, que Dios dice la palabra del Señor, que la iglesia de Hechos, perseveraban ¿en qué? En la doctrina y en la enseñanza. Mire el tiempo que se dedicaban los apóstoles para poder enseñar, para poder explicar qué era la Santa Cena, hermanos, qué era la coinonía, qué era la comunión unos con otros, y el compartimiento del pan, hermanos, y las oraciones. Usted ve que hemos sido enseñados, hermanos, a través de los siervos mucho, hermanos, a través de la oración, que no solo es de orar, sino tenemos que aprender a orar, hermanos, porque la Biblia dice que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Entonces, ¿por qué? Porque en el Señor, hermanos, de alguna forma encontramos otra enseñanza. Amén. No sé, yo quisiera, hermanos, ahí dejarlos. Si alguien tiene alguna aportación, alguna pregunta, puede ser bienvenida en esta noche. Pero uno a la vez, hermanos, no todos juntos, así. Hermana Yaya, ¿qué dice hermana Yaya? Sí, sí. Acerca de la doctrina, o sea, definitivamente ajá, amén. Tiene que ver porque San Vicente nos habla de hijos de luz. Entonces ahí la doctrina que Dios le estaba dando al apóstol Pablo explica qué es un hijo de luz, que es el que anda en bondad, justicia y amor. Entonces ya está explicando, entonces ya es parte De la enseñanza. Sí, hermanos, entonces mire, con ayuda del Señor yo quiero, hermanos, de veras, que nosotros aprendamos los días miércoles, tengamos ese tiempo, porque es bien importante en este tiempo peligroso, hermanos. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque en algún momento se le van a acercar a usted, hermanos, y usted ha visto que a veces hay otras denominaciones que llegan a tocar a la puerta, ¿va? ¿Será que le puedo robar un minuto a darle una revista? Y si nosotros tenemos cuidado, hermanos, puede ser que hasta nos puedan convencer
que ellos, yo no sé si, hermanos, pero a veces lo envuelven a uno y se lo pintan tan así, hermanos, que uno dice, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón todo lo que... Entonces, yo creo que cuando conocemos la palabra, hermano, la enseñanza, no vamos a dejar que en ningún momento nos puedan engañar, hermano. Entonces, es un momento delicado. No sé si alguien más, hermanos, antes de orar, de poner ese tiempo, pues, sería una bendición que usted pueda aportar ahí algo en el Señor. Si no, hermana Clarita, hermano, los compromete mucho ahí. Entonces vamos a orar, y si no, pues tenga sus preguntas y el próximo miércoles podemos abundar un poquito más en ella. Quisiera que se pusiera de pie, hermanos. Quisiera decirle a hermana del teclado que pase y llenemos de la palabra del Señor, hermanos. Mire, esa lechita ahí que usted ve, la palabra del Señor, ¿verdad? Y si usted no tiene Biblia, hermanos, acérquese, le vamos a conseguir una, porque es bien importante en este tiempo que usted tenga la palabra del Señor, porque, hermanos, ella es la que nos va a guiar, hermanos, en este tiempo, y no vamos a dejar. Inclusive, hermanos, bien delicado, porque hasta versiones, miramos la otra vez, hasta versiones de Biblia hay, hermanos, que nos pueden confundir, hermanos. Tanta versión, hermanos, de Biblias que hay, que tenemos que tener mucho cuidado eso. Por eso es importante tener nuestra Biblia, hermanos, de papel, ¿verdad? Es bien importante que tengamos esta espada, hermanos, la que nos va a guiar. Entonces, oremos, hermanos, en el nombre de Jesús, y dígale: Señor, yo quiero desear la leche como niño, quiero desear tu palabra, Señor. Quisiera invitar a nuestro hermano Cruz. Hermano, quiero seguir orando por su vida. Paz, hermano Cruz, quiero orar por su vida. Quiero seguir orando para que el Señor sea perfeccionando. Tal vez, hermano José, si quiere, pase con su esposa también, los dos ahí. Quiero decirle, hermanos, que el Señor en hermano Cruz es algo sobrenatural lo que el Señor ha estado haciendo en su vida. Tal vez Dani, hermano José, me ayudan ahí a orar por ellos, mi esposa. También, hermana Clarita, si me pueden venir a ayudar aquí a orar, vamos a bendecir esta familia. Pasaje, y quiero bendecir tu vida también, no te quedes, creo que es una bendición ahí hacia tu vida. Padre amado, bendito de gloria, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por la bendición, Padre bendito, que tú hoy nos permites, Señor, el poder acercarnos a ti, Señor Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús,